Conocemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Hoy les traemos un episodio bastante inusual. Hoy vamos a revisar las 5 conversaciones o los 5 aprendizajes más curiosos que hemos tenido durante este año. Porque todas las conversaciones han sido importantes, pero siempre hay algunas de las que nos llevamos un poco más. Y hoy quiero repasar con ustedes esos momentos. Así que acompáñenme a ver qué aprendizaje nos ha dejado este primer año. Al menos los 5 más curiosos. Con Verónica Rosemena, uno de los primeros programas que grabamos, aprendimos que comunicar no es solamente hablar bonito o tener labia, sino también es conectar. Es mostrarte de una forma auténtica. Es poder conectar con la persona a través de las emociones. Poder sentirte vulnerable muchas veces. Que comunica tu lenguaje corporal. Que incluso el silencio puede decir mucho. Creo que es importante echarle un vistazo a eso. Veamos. Entonces se podría decir que la clave o una de las claves en la comunicación es saber conocerse a uno mismo. El estar presente y el saber cómo tus emociones te afectan y cómo tu cuerpo a través de los gestos dicen algo a la otra persona. También, totalmente. O sea, el autoconocimiento es clave en comunicación y creo que para cualquier habilidad que tú quieras desarrollar. Entonces, conocer, como te decía, mis narrativas y conocer esos disparadores, esas cosas que me tienden a afectar en una comunicación. Conocer si tal vez tiendo a ser una persona más pasiva en mi comunicación, que me guardo las cosas, o soy una persona más visceral, que no se guarda las cosas. Y saber, como bien dijiste, que eso que voy a estar sintiendo se va a filtrar a través de mi lenguaje no verbal. Y definitivamente va a afectar esa interacción. Vamos a ponernos quizás en un espacio práctico. Estoy conversando con alguien. Okay. Quiero convencerle de una idea. Digamos, puede ser una idea de negocio o puede ser cualquier idea de proyecto en general, o simplemente quiero convencer a alguien de que salga conmigo una noche. Trato de estar presente, de saber escuchar y no solo oír. ¿Qué otras características debo tener en cuenta? Quizás temas de tono de voz, temas de mis propios gestos. ¿Qué otras cosas nos hacen falta ahí? Hay una palabra clave que no quiero terminar este episodio sin decirla, y es conexión. Comunicar es conectar. Y si hay algo que quiero que la audiencia se lleve es eso, comunicar es conectar. Y en la medida en que logres conectar, vas a ver el éxito en cualquier interacción, como acabas de decir, sea en el plano romántico o en el plano profesional. Si tú logras conectar con la otra persona, tienes muchas más probabilidades de que te diga que sí, de que funcione a tu favor esa interacción. ¿Cómo podemos conectar, por ejemplo, otra vez, ya no solamente las palabras que salen de mi boca, sino quizás a través de los gestos y de cualquier otra parte no verbal de mí hacia el otro? ¿Cómo puedo mejorar esa conexión? Bueno, ahí hay todos estos estudios súper interesantes sobre las neuronas espejo. ¿Y qué es lo que dicen las neuronas espejo? Que cuando el ser humano está hablando con otro y hay química, hay conexión, naturalmente es como que empezamos a encajar. Y ese encaje de uno con otro pasa, sí, por un lado por tal vez temas en común, pero también por la forma en que expresamos esos temas en común y también por la manera en que usamos el lenguaje no verbal. Entonces, cuando hay conexión, cuando hay sintonía, hay también simetría, es decir, empezamos a tener un lenguaje corporal parecido a la otra persona. La voz, la velocidad a la que hablamos, la intensidad o la fuerza con la que hablamos empieza a ser un match también, eso se llama pacing en inglés. Y el tema del lenguaje corporal, en inglés le dicen mirroring o espejeo. El término técnico es isopraxis, que es cuando reflejas al otro. Entonces eso lo puedes hacer a propósito, es decir, si yo veo tal vez que quiero conectar contigo y aún no entramos en confianza, puedo observar cómo es tu lenguaje no verbal y tratar de crear una sintonía con eso sin que sea muy obvio. Tengo que resaltar eso, no es que si tú te pones así, luego así, yo lo voy a hacer igualito porque puede más bien quedar mal. Pero es como muy sutil. Y la idea es que con el tiempo de la conversación ya pase de forma natural. ¿Por qué? Porque como me intereso por ti, como te escucho con atención y te sientes validado, eso crea ese encaje. Y luego empieza a fluir mejor esa comunicación y esa conexión. Eso me parece muy interesante, porque a la larga el conectar, como bien dices, no solamente se trata de las palabras que salen de mi boca, sino también tratan de otros gestos no verbales que quizás nosotros no nos damos cuenta conscientemente, pero existen y forman parte de la comunicación entre personas. Con don Ramón aprendimos que el problema no es caer, porque eso siempre sucede en diferentes instancias de nuestra vida. El problema es rendirse.
ante cualquier situación adversa o incluso las crisis, siempre va a existir una oportunidad para salir, para levantarse, para continuar con nuestros sueños. Y creo que ese es uno de los aprendizajes que más nos llegó. El poder entender que para triunfar muchas veces no necesitas tener todas las recetas y todas las soluciones sobre la mesa, sino algo que es muy inherente a nosotros, nuestra mentalidad, nuestras ganas de salir adelante y sobre todo esa constancia. Eso es lo que dictamina al final del día si triunfamos o no. Revisemos qué nos mencionó don Ramón al respecto. Don Ramón, ¿usted aprendió más de esas victorias o de los errores? ¿Y cuál cree que ha sido una de las mayores aprendizajes que ha tenido a través de esos errores? O de Se esos aprende momentos de de los victoria. dos. El punto de la victoria puede producir un efecto negativo que es el egocentrismo. Y la derrota, un derrotismo que es lo contrario del egocentrismo, un desprecio de uno mismo. Eso les puede suceder y lo he visto a lo largo de mis 66 años de vida, donde en la época de los años 90, donde tuve una crisis, pude conocer a mucha gente en crisis porque comencé a ayudar a la gente que estaba en crisis. Y había un derrotismo terrible. Yo me recuerdo de 3 casos, no voy a decir los nombres, de uno que era una familia cacotera importante, que el día que quebró le entregó a los banqueros todo sin hacer la menor resistencia. El segundo, un cafetero guayaquileño importante, que en paz descanse, un hombre que me dijo cuando lo estaba presionando para cobrar, me dice, no presione al punto que yo pueda perder mi dignidad. Eso, a veces el banquero exagera y puede perder la dignidad. Y el tercero, que era el más avispado de todos, que terminó transformando la pérdida en ganancial. Digo, señores, no se preocupen, les debo tantos millones de dólares, lote 1 tanto, lote 2 tanto, lote 3. Como tenía el sartén por el mango, supo manejar el sartén que lo tenía por el mango y con eso logró salir de la quiebra, pagar sus pasivos y resolver, obviamente con la molestia de los acreedores, porque todo acreedor quiere que le pagues líquido, puesto, pero no tenía otra salida. Entonces, eso son actitudes. Uno crea una actitud y una estrategia frente a una circunstancia determinada. El uno se entregó rápido, el otro buscó dignificar su tema, hizo la entrega, pero con dignidad. Y el otro transformó su crisis en un negocio. Ahí tiene 3 viables que las viví, no es que las he leído en casuística, sino que las viví y fueron parte de mi aprendizaje. Primero, nunca entregarme así de facilito porque alguien me presiona. El segundo, entregarme con dignidad. Y el tercer aspecto, después de esa entrega con dignidad, verlo que estoy haciendo un buen negocio para quienes represento. ¿Qué cree usted que podríamos hacer en nuestra sociedad en la actualidad para un poco quizás incentivar ese tipo de mentalidad, pero sobre todo, dado el contexto ecuatoriano, donde tenemos que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, también, ¿qué deberíamos empezar a hablar para que justamente más personas puedan acceder a eso? Mire, yo cuando se exhiben esas estadísticas me quedo con una preocupación. ¿Qué es empleo formal? ¿El taxista quiere seguir siendo informal en la medida en que no se afilie al Seguro Social? Porque como se habla de formalidad cuando estás asegurado del Seguro Social. Se habla de no formal cuando no estás asegurado. El Estado tendría que buscar una política para que todos entremos. El Seguro Social debe promover una política en la que todos seamos parte del Seguro Social. Porque después de todas las críticas, a mí me encanta ir a Madrid y cuando conversa usted con un taxista en Madrid y le dice, se va a jubilar. Y uno dice, ay, ¿cómo se jubila si no está en el seguro? Todo taxista en Madrid y en toda España está asegurado. Entonces a los 65 años están pensando en la jubilación, entregan el taxi y se van, venden el taxi y se van a la vida práctica de ellos, a hacer lo que les da la gana. Entonces, el empleo formal no quiere decir de que en el país no esté la gente haciendo nada. Hay una serie de servidumbre. Usted sale aquí en los barrios de San Borondón y usted les pregunta, ¿te tienen afiliados? Y no los tienen afiliados.
pasa por algunas construcciones y se va a encontrar que no hay afiliados. La gente tiene trabajo. Lo que tiene es patrones y ellos personas irresponsables que no se han metido en el tema. Eso para mí es importante. Y el emprendimiento no todo el mundo nace para emprender. Eso a veces cuando... No, eso es falso. Esa ha sido una condición de liderazgo. Siempre cuando me invitaban a las universidades de negocios, les decía, y le preguntaba, ¿y tú para qué estudias administración de empresas? Porque quiero ser empresario. No pierdas tiempo, le digo. Don Lucho Novoa contrataba a contadores, administradores de empresas. Él tenía las ideas y las concretaba. Eso es perder tiempo. Ponte a emprender. Ya si tú crees que eres un emprendedor, comienza a emprender ahora. Quien te haga el trabajo lo vas a entrar en el camino. Tu habilidad como emprendedor tiene que ser dos cosas. Liderar los capitales para que lleguen, para que tu abuelita cree en ti, el banco cree en ti, tu tía cree en ti, ponga la plata y esos recursos en tus aventuras. Con Otto aprendimos que liderar no es tener certeza, es tener coraje. Coraje de decir la verdad, de sostenerla y de caminar aunque el camino no esté claro, navegando ante la incertidumbre. Veamos qué aprendimos sobre liderazgo con él. ¿Cuáles crees que son las claves para ser un buen líder? Te voy a llevar a otro. Mira, yo me fui un año a la universidad. La gente decía, pero ya estás viejo, ¿para qué te vas a estudiar? Y me fui a hacer una maestría. No había hecho maestría, porque regresé, empecé a trabajar joven. Y no había tenido la oportunidad de hacer la maestría. Y se me abrió una puerta que valió mucho la pena para mí porque me permitió analizar las experiencias vividas desde otra perspectiva. Y uno de esos análisis tuvo que ver con que parte de ser un buen líder es conocerte a ti mismo bien, tus raíces, tu origen, lo que ese profesor que se llama Ronald Heifetz analiza como las líneas de código de tu persona. Tú eres al final del día el fruto de una serie de eventos en tu pasado, de las experiencias de tus ancestros, que han ido construyendo quién tú eres, lo que te interesa, lo que te gusta, lo que te disgusta, lo que te afecta, lo que te motiva. Todo tiene una raíz en tu historia. Por eso empecé hablándote de mis abuelos. Y te podría hablar de mis bisabuelos a quienes no conocí, pero sin duda las decisiones que ellos tomaron y las experiencias que ellos vivieron marcaron quién soy hoy, lo que me define. Entonces, primero yo creo que tienes que conocerte, tienes que saber quién eres, de dónde vienes. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, entender que la única forma de conectar realmente con la gente es la honestidad. Yo lo viví, lo sentí en la piel en la pandemia. Porque claro, a mí me tocaba contener las lágrimas después de venir abrazando el dolor y decirle a la gente lo que estaba pasando sin esconder nada. Decirles, están muriendo 700 personas diarias. Decirles, estamos sobrepasados en la capacidad de atención. Decirles, estamos sobrepasados en la capacidad funeraria. Y eso no es fácil de decir cuando estás en el poder. Eso no es fácil. La gente que te asesora en comunicación y quiere cuidar tu imagen te dice, dilo así. No, le digo, si no somos frontales, si no somos claros, ¿cómo vamos a resolver esto? Necesitamos que la gente tenga presente la gravedad de la situación. No podemos mentirles. Hoy sentí una conexión brutal con la gente. Hasta el día de hoy, hay con la gente que se acuerda de esos momentos y me dice, yo lo veía a usted y lloraba por la frontalidad con la que me decía lo que estaba pasando, por más difícil que sea. Y entonces, para liderar hay que conectar y la única forma de conectar, en mi opinión, es la honestidad. Conectar a ese nivel, pues, ¿no? Porque tú puedes conectar temporalmente con una mentira, y buscando empatía en función de alguna coincidencia no del todo cierta. Pero esa conexión dura lo que dura la mentira, pues. ¿Ya? U ofreciendo algo que la gente aspira, porque tú puedes conectar a través de la aspiración para liderar y decir, yo sé que tú aspiras, claro, todos aspiramos a vivir en paz, entonces te digo, yo voy a resolver esto en 5 días. 100 minutos, dijo algún candidato alguna vez. Chévere, conectemos, vas a resolver en 100 minutos. Pero es una mentira, pues después la desconexión es muy fuerte y te pasa factura en ese liderazgo que construiste sobre bases débiles. ¿Ya? Entonces, esas son lecciones aprendidas. Y por último, para mí,
sin duda alguna, para liderar hay que saber navegar la incertidumbre. Porque si todos supiéramos qué va a pasar y si todos supiéramos por dónde ir, no necesitaríamos líderes, pues. Pero el líder es aquel que en un momento en donde nadie sabe qué decir, qué hacer, a dónde pisar, toma una decisión, que quizás no fue su idea, pero es su decisión, y la impulsa con valentía. Y que entiende que en una situación así hay riesgos y hay oportunidades, y prefiere enfocarse en las oportunidades y no quedarse preocupado de los riesgos. Y así me sentí en la mayor crisis que ha vivido este país, al menos reciente, que fue la pandemia. Así me sentí, o sea, pensé que había que buscar las oportunidades para resolver esto, para comunicar con transparencia y para hablar con frontalidad y dar un paso al frente, hacer lo que nadie quería hacer, que era ir a meterse donde nadie se quería meter y tratar de resolver. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Con Mauricio Alarcón recordamos algo importante. Sin principios, sin valores, realmente no hay rumbo. Y eso es importante porque para construir ese país que queremos y que deseamos, necesitamos tener nuestra identidad muy fuerte. No solo como ecuatorianos, sino como personas. Tener nuestros principios claros, nuestros valores. Sobre todo para poder construir una cultura política mucho más sólida. Hoy, a Ecuador parece que le hace falta esa construcción. Y eso empieza desde cada uno de nosotros, haciendo una introspección y tratando de construir ese país que queremos desde nuestra propia ciudadanía. Veamos qué nos dijo Mauricio al respecto. ¿Y crees que eso será solo un reflejo de la sociedad? Quizás algo con nosotros como sociedad ecuatoriana nos falta, no sé, valores, educación o desincentivar el poder, ¿no? Me temo que estamos frente a una crisis de normalización, si quieres llamarla de alguna manera. Hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado la polarización, hemos normalizado el odio político, hemos normalizado que las instituciones no, o sea, por favor, o sea, no podemos vivir de esta cultura de la normalización. A ver, a Jorge Chuya se le perdió la cédula. Ya está hecho a la idea de que si quiere tener la cédula el mismo día en que se le perdió, va a tener que incurrir en una práctica corrupta. Porque va a tener que ir a buscar a alguien que tenga turno o va a tener que buscar un tramitador. Porque si quiere hacer las cosas como corresponde, va a tener que sentarse y esperar. Eso no es así. ¿Cómo puede ser posible que tú tengas abogados? No voy a generalizar porque por supuesto hay excepciones en el gremio. Que si tú vas y le dices, tengo este problema, lo primero que te plantean es la opción de, le cuesta tanto si queremos ganar. No porque mi defensa sea técnica y yo soy un excelente abogado, sino porque tenemos que darle un cariñito al funcionario para que el trámite avance como corresponde, o porque en algún caso capaz que vamos a tener que darle también un cariñito al juez para que... Normalización total. Entonces esta cuestión es la que nos está haciendo mucho daño. No se diga la polarización, porque yo creo que el daño más profundo que nos han hecho los políticos, y vamos a entrar al recap, no crean que nos vamos a desviar del tema, es el tema de normalizar la polarización. Entonces, está bien que nuestra sociedad esté dividida entre los buenos y los malos. Buenos para quién, malos para quién, no sabemos, pero los buenos y los malos. Entre los blancos y los negros, no hay grises de por medio. No hay otros colores. Entre los correístas y los anticorreístas, entre los novoístas y los antinovoístas, todo es polarización. Y cuando destaca algo de objetividad o algo que quiere buscar y lucir un equilibrio, automáticamente es cuestionado. Entonces, este tipo de normalizaciones creo que ha venido marcando la pauta de lo que ha sido 2025, al menos hasta hoy. ¿Tú confías en alguien que te diga, yo quiero ser político? Sí. Sí. Aún cuando hemos visto que creo que la mayor parte de personas, no quiero generalizar, pero casi que me inclino hacia eso, pero la mayor parte de personas que entran en política terminan siendo corrompidas por el poder. Sí, pero confío en alguien que me dice yo quiero ser político,
porque de frente te está diciendo que quiere hacer algo. Probablemente empiece a desconfiar si no tiene idea de lo que es la política o está pensando, y ya lo evidencia, servirse de ella una vez en el poder. Pero más bien yo desconfío, Jorge, de aquellos que te dicen, no, yo político jamás. Yo no quiero ser candidato. Ah, pero si el pueblo me pide. Ahí ya tenemos un problema. Entonces yo confío más bien en esa gente que de frente te dice, quiero hacer política. Si yo le pregunto a Jorge Chuya en estos micrófonos y le digo, Jorge, ¿quieres ser político partidista activo algún día? No. ¿Eh? A día de hoy no tengo ese deseo. Listo. Pregúntame a mí, yo te voy a decir sí. Yo probablemente algún día vuelva a la política. Con Claudio Salem entendimos algo esencial, que la sostenibilidad no es una tendencia, es una responsabilidad. Que los grandes discursos pueden sumar, puede ser, pero sobre todo son las pequeñas acciones las que suman. Y son esas pequeñas acciones que hacemos en nuestra vida diaria las que pueden generar grandes cambios. Aprendimos con ella que la Tierra, este planeta, no es nuestro, sino que somos partes de él. Revisemos qué aprendimos sobre sostenibilidad con ello. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la sostenibilidad? Está la sostenibilidad, que es el principio del equilibrio, Ujú. no tomar más de lo que Nos da. nos da la naturaleza, pero ahí es donde yo creo que podemos darle exponenciarlo o llevarlo al siguiente lugar de evolución, que es donde yo creo que el ser humano debería estar. Y ahí es donde podemos decir, como seres humanos, podemos co-crear con la naturaleza. Y esta es una capacidad que sabemos que el ser humano tiene, que se nos ha dado, no solamente de disfrutar de los recursos naturales que hay en el planeta, sino también de poder co-crear. Es decir, no solamente explotar o no solamente consumir, sino también producir y co-crear. Y ahí es donde creo que el giro, que espero que demos todos este año, desde nuestra vida diaria hasta lo que hacemos en cualquier espacio donde tengamos la oportunidad de tener una capacidad de acción, podamos justamente crear esta resta o esta suma y resta que al final nos dé algo positivo para que podamos seguir ofreciéndole a las generaciones futuras las oportunidades que nosotros tenemos, que es uno de los principios de la sostenibilidad, pero además teniendo una mejor calidad de vida. Porque cuando entendemos que cuando vivimos en equilibrio, estamos en bienestar, no solamente nosotros, sino también la naturaleza, nos vamos a dar cuenta de que no hay mejor forma de vivir que la de ser sostenibles. Entonces, en realidad es eso. Creo que es un principio y creo que es una forma de bienestar. Y es un paso que puedes hacer dentro de tu vida diaria. Pequeños pasos, creo que van acumulándose y haciéndose más grandes, un cambio. ¿Qué acciones podemos tomar, por ejemplo? Hablamos un poco de generar cambios, de tener más eficiencia. Podríamos hablar desde niveles individual, como también empresarial y político, en Estado como tal, pero ¿qué acciones podríamos tomar? Sí, tengo que decir una cosa también, y para poderlo dividir tal vez en esas acciones. La sostenibilidad tiene 3 ejes o 3 principales ejes. La sostenibilidad, y muchos confundimos o confundieron o confunden todavía la sostenibilidad con el ambientalismo. No es lo mismo, porque para ser sostenibles en ese equilibrio tú tienes que juntar los 3 factores o los 3 grandes factores de las actividades humanas. El factor, obviamente, social, que somos las personas, el factor económico, que es el que permite o impulsa el desarrollo social, como lo veas. No estoy hablando de capitalismo ni de socialismo, estoy hablando del desarrollo... Las interacciones normales. Así es, que se llama economía en la forma más limpia. Y también, obviamente, el tema ambiental. ¿Okay? También ese equilibrio tiene que existir entre estos 3 factores, social, económico y ambiental. Si falta uno, no hay sostenibilidad. Entonces, si tú me preguntas pequeñas acciones que podemos hacer en cualquier espacio, comencemos con nosotros mismos. Yo te hablaba de que para mí la sostenibilidad es equilibrio y es bienestar, y eso está científicamente probado. Este año no solo fue de conversaciones, fue de aprendizajes que nos movieron, que nos hicieron cuestionar y nos hicieron crecer. Y eso es lo que queremos darles a ustedes. Hacemos Más nace como un espacio donde podemos hablar de todo, donde podemos decir lo que pensamos, donde también podemos aprender, donde nos pueden dar herramientas necesarias para nuestros negocios, para nuestra vida diaria, para entender el mundo que nos rodea, la política, la economía, la cultura, pero sobre todo para que podamos desarrollar nuestro pensamiento crítico y que podamos tener conversaciones necesarias que muchas veces no se toman en cuenta. Este programa es para ustedes, una comunidad que está creciendo, una comunidad que está hecha
para hacer más. Esto recién empieza. Y aquí no solamente hacemos más, sino que hacemos más con propósito, con impacto y con el corazón en cada historia. Nos vemos. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.